chicos de segundo medio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Y bueno, les habla nuevamente su profesora Génesis Reyes, que está a cargo de todo el nivel. ¿Sí? Espero que busquen un lugar cómodo, iluminado. Si pueden, se ponen sus audífonos, que busquen cuaderno, que busquen lápiz y, lo más importante, su libro de lenguaje. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, agradeciendo la sintonía que tuvieron la semana pasada y que demostraron gran interés por algunos comentarios que recibí. ¿Sí? También agradecer que personas mandaron la actividad de la clase anterior y también felicitar públicamente a Millaray Catalán del segundo año medio D por sus excelentes respuestas. También quiero felicitar a Jesús López y a Jonathan Espinosa porque también han hecho un gran trabajo con respecto a la lectura domiciliaria y las guías que están en el drive de Palomita Blanca o La Tregua según lo que ustedes hayan escogido. ¿Sí? Entonces, recordarles este trabajo que está ahí en el Google Classroom, que está en las indicaciones también en la página web del colegio, están en el canal de YouTube que les he compartido con sus profesores jefes. Entonces, hay varias instancias como para informarse, ¿ya? Y bueno, si tienen alguna duda, también recordarles mi correo electrónico que es greyes@cmch.maristas.cl. Eso, chicos. Bueno, entonces comenzamos con la clase del día de hoy. Con obviamente el objetivo. Y también no quería dejar pasar lo que trabajamos en la clase anterior, que en realidad fue en torno a la página 60 del libro, y ahora continuamos con esa misma actividad, pero otro tipo de texto. La semana pasada trabajamos un microcuento que se llamaba La música, de una escritora española, y vimos dos habilidades de lectura de esa lectura. Vimos cómo caracterizar personajes y los elementos para poder caracterizar personajes, y también trabajamos el conflicto en una obra narrativa, ¿ya? Cómo poder identificar el conflicto en una obra narrativa. Eso fue entonces lo que hicimos. Y bueno, si se la perdieron, recordarles que está en la página del colegio, está en YouTube y en todas las redes sociales. Ya, entonces, necesito que vayan a la página 62 de su libro, mientras les comento el objetivo de la clase. Vamos esta vez a leer y comprender infografías, ¿ya? Y vamos a conocer otra estrategia de lectura, pero para entender un texto ahora informativo, ¿sí? Específicamente, como les dije, la infografía. Nuestra clase entonces tiene 5 momentos. En primer lugar, vamos a leer la infografía de la página 62 que se llama ¿Cómo será el empleo del futuro? Después vamos a ver las estrategias para leer infografías y vamos a escuchar un audio que se llama Radiografía del empleo femenino. Ahí cambiamos de tema y vamos a la infografía número 2, que está en la página 63, que se llama Situación de la mujer en empleos de alta responsabilidad, para finalmente hacer la actividad correspondiente a la página 62 y 63. Bien, chicos, avanzamos. Entonces, la estrategia de lectura de las infografías que vamos a ver. Primero que todo, tener claro que la infografía es un texto discontinuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de leer de los textos discontinuos es totalmente distinta a lo convencional o a los textos que son continuos. Es decir, los continuos son aquellos que se organizan de manera lineal en párrafos, ¿cierto? Y yo necesito una lectura completa para poder entender este tipo de textos. ¿Qué textos son continuos? Los artículos, los reportajes, las cartas, las biografías, los cuentos, las novelas, etc. ¿Ya? En cambio,
a lo que hoy día nos enfrentamos es un texto, como les dije recién, discontinuo. Es decir, que no se va a organizar de manera secuencial. Es decir, no tengo que leer de manera lineal, párrafo por párrafo, porque no los tiene, ¿cierto? Acá es una mezcla de imagen, ¿verdad? Sin orden, con a veces iconos, y los textos son muy breves. ¿Sí? Tenemos entonces textos discontinuos, tablas, gráficos, afiches, horarios, mapas, ¿sí? Entonces, cuando yo enfrento este tipo de texto, la manera en que lo leo es totalmente distinta, porque solamente voy a lo que necesito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo una lista de un curso y quiero ver los datos de, no sé, un apellido que empiece con V, Valenzuela, no tengo que leer la lista completa, desde la A, ¿verdad?, hasta llegar a la V, sino que solamente yo ubico lo que tengo que leer. O si quiero saber qué clase tengo el día miércoles, no leo toda la información del lunes o del martes. O si estoy en un mapa, por ejemplo, también lo mismo. Me voy al país que quiero ubicar y saber la capital de ese país. No tengo que leer el mapa completo. En este caso, ¿sí? Dependiendo de la información que me estén pidiendo. Entonces, para leer infografías, lo primero que vamos a tener en consideración es que la infografía por lo general tiene una imagen central, ¿sí? Entonces acá quiero que se concentren y que graben esta información. La vista de ustedes cuando lean una infografía tiene que ser como si fuese un escáner, ¿ya? Así, rastrear toda la información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, siempre. ¿Para qué? Para no obviar ningún dato, para que no se nos pase nada que podría ser relevante, ¿sí? Y en segundo lugar, hay algo muy importante que tienen las infografías, que es la fuente. Ya la fuente es de dónde se obtiene la información. Ahora, por lo general, las infografías, la mayoría se saca la información desde internet. Por lo tanto, es probable que abajito tenga un link, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que poner atención, porque nos va a decir a lo mejor qué tipo de texto es, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, considerar si la infografía es circular, ¿ya? Porque hay muchas infografías que vienen con esa disposición. Vamos a leer siguiendo las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, ahora sí, así, porque la pantalla está al revés, ahora en este momento estoy grabando también, ¿ya? Entonces, ese es el orden lógico para leer la infografía. Vamos a ver entonces la primera infografía. Lo primero que le vamos a ver a esta infografía es la fuente, que está abajo. Dice paréntesis, 2016. ¿Cómo será el empleo del futuro? Recuperado el 27 de abril del 2017 en http://genteelsol.com.ar. Ahora, si es .ar, entonces, ¿de qué país es esta infografía? De Argentina, ¿cierto? Y lo más probable es que el Sol sea un periódico o un diario, ¿ya? ¿Cómo es circular entonces? ¿Qué estrategia dije que iba a utilizar? Siguiendo las agujas del reloj, así. Entonces, me fijo ahora en el título que está ahí en el centro. ¿Cómo será el empleo del futuro? Y, en segundo lugar, pensar en las palabras claves del título, porque ahí está la idea más importante. ¿Cuáles son las dos palabras claves? ¿De qué me va a hablar? Del empleo, pero el empleo del futuro. Entonces son dos palabras clave, empleo y futuro. Vamos leyendo. Dice, adiós al trabajo de toda la vida. Los profesionales serán más internacionales a la vez que emprendedores, siendo el cambio de empleo algo habitual. Antiguamente, las personas trabajaban 20, 30 años en una empresa, para la misma empresa, ¿verdad? Y no había mayor movilidad. También había mucho miedo a ser emprendedor o a ser independiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir la primera información. Y fíjense que las infografías tienen iconos, que son estos monitos.
¿ya? Que aparecen ahí. Entonces hay un joven, así con un pelo, ¿verdad? Largo, rojo, con lentes, y hay un calendario. Lo más probable que ese calendario, ese icono de calendario, se refiera al tiempo. Vamos al segundo, al de color amarillo. Mayor exigencia de estudios. Las personas menos cualificadas lo tendrán más difícil para obtener un puesto de trabajo fijo o bien remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Calificado, que las personas tienen que estar cada vez más educadas, más calificadas, estudiando constantemente, ¿ya? Porque esas personas que estudian y tienen más estudios van a poder tener un trabajo fijo o bien remunerado, ¿sí? Y ahí vuelve a aparecer, perdón, un icono de un monito. En tercer lugar, el color rosa. La oficina será online. En vez de trabajar encerrados en la oficina, es probable que se pueda hacer desde cualquier lugar. Y fíjense lo que pasa hoy en día en el mundo. Ya dado la contingencia, la mayoría de los trabajos se ha tenido que hacer desde casa, lo que se conoce también como home office. Y eso se, se dio dado a la emergencia que estamos viviendo. Fíjense que esta infografía es del 2016. Se sacó la información en el 2017. 3 años después, esto ya es una realidad. ¿Sí? Y ahora, como una apreciación personal también, hay que considerar aquí que, que los insumos, fíjense los iconos, ahí hay como una especie de impresora y papel y las nubes, que quiere decir el internet. Lo están colocando los empleadores, perdón, los empleados, no los empleadores, ¿ya? Entonces ahí es un detalle que hay que considerar, que sale de la cuenta de cada profesional, ¿verdad? La conexión a internet, el computador y todo eso, ¿sí? Ahora, cuarta idea, cambio en los horarios. Y hay un icono de un reloj y un icono de un mapa. Dice, existirá una mayor flexibilidad que se podrá ver reflejada en más tiempo para el ocio. ¿Qué quiere decir esto? Tiempo libre. Y chicos, también traigo a colación algo que nos ocurrió desde octubre, desde el año pasado, si ustedes recuerdan, que se evidenció esto. Las personas empezaron a salir un poquito antes del trabajo y se demostró, ¿verdad?, que podían ser igual de eficientes y tenían tiempo para estar con los hijos. En los trabajos habituales de 8 a 6, las familias se demoran a veces más de 1 hora en llegar a sus hogares y están prácticamente 2 horas con los hijos. Y esas 2 horas las ocupan en cocinar, en ver lo que tienen que hacer para el otro día, tareas, pero para el ocio eh, muy poco. Y el ocio es necesario. El ocio, ¿verdad?, es el tiempo libre. Qué sé yo, jugar, ver una película, etc. Ya, avanzamos. Siguiente idea. Rápidos avances tecnológicos. Demanda de personal altamente calificado que permitirá mayor productividad y el cambio de las relaciones laborales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no me puede pillar la tecnología en el futuro, ¿cierto? Que tengo que estar siempre calificado y no solamente manejarme en algunas redes sociales, sino que también ser capaz de organizar bien mi correo electrónico, de utilizar bien un Office, de saber usar un Excel, un PowerPoint, un Prezi como este, ¿verdad? Y bueno, estar siempre al tanto de la tecnología, constantemente actualizando. Siguiente idea, globalización económica. Y acá fíjense como una especie de globo terráqueo y un avión como icono. La geografía ha dejado de ser una limitación debido a los avances recientes de la logística internacional. Y nuevamente vemos que puedo trabajar incluso para otros países ahora, estando acá, ya desde mi casa. No es ninguna limitación. Hoy en día entonces, tu lugar de origen, porque puedes perfectamente trabajar para una compañía, no sé, argentina siendo ecuatoriano, ¿ya? Siguiente idea, aparecerán nuevas profesiones en los próximos años.
fruto de la evolución científica y tecnológica, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor van a haber nuevos programadores en informática, porque a lo mejor van a aparecer nuevos lenguajes informáticos, o también se están haciendo carreras nuevas como mantenimiento industrial, ¿sí? Siguiente idea, mayor competencia laboral. Y ahí nuevamente un icono del globo terráqueo. Dice, las empresas podrán elegir el profesional más atractivo sin importar el lugar donde viva. Y se repite como la misma idea anterior, que me van a elegir por mis competencias, ¿sí? Por lo que yo tal vez sé más que por dónde estoy. ¿Vamos? Avanzamos entonces. Vimos entonces la estrategia de lectura, cómo vamos a leer las infografías y ahora vamos a la actividad. La pregunta número 6, que está ahí en su texto, dice, ¿cuál es el propósito de la infografía 1? Destaca los enunciados o elementos que te permiten reconocer. Lo primero que tengo que tener en claro es qué es un propósito. Y un propósito es un para qué, ¿cierto? Un objetivo. ¿Para qué se hizo esta infografía? ¿Cierto? Si es una infografía, ¿cuál es su objetivo? Piensen. O propósito comunicativo, o propósito del autor, también se pregunta así. Justamente la palabra lo dice, infografía, informar, pero es una información sintética, cortita y organizada, muy gráfica, o sea, muy visual. Entonces, informar de manera sintética, organizada y gráfica las características del empleo del futuro, porque de eso me hablaba. ¿Y dónde encuentro yo entonces la información, que era la segunda parte de la pregunta? En el título, en el contenido, me refiero como las ideas centrales que estaban ahí en la infografía, y la disposición de estos elementos gráficos, estos iconos, estos monitos. No obstante, otro elemento importante que también vimos es la fuente, y fue lo primero que vimos, porque ahí me dice que es de un diario. Por lo tanto, es probable que el propósito sea entonces informar. Avanzamos. Pregunta número 7. ¿Qué información aportan las imágenes y los elementos gráficos que acompañan el texto escrito? ¿Para qué están ahí? ¿Sí? ¿Qué información me dan esas imágenes? Veamos. Piensen. Cada recuadro justamente da a conocer una característica diferente del empleo del futuro. ¿Sí? Había un globo terráqueo, había un mapa, había un calendario, habían dibujitos de profesionales. Entonces, cada recuadrito da a conocer una característica diferente del empleo del futuro, y las imágenes que acompañan a cada recuadro representan dicha característica o también la complementan. En una salida un avión, ¿cierto? Todo esto se llaman entonces iconos. Avanzamos. Pregunta número 8. Dice, ¿qué propósito implícito se podría determinar a partir de la lectura de la infografía 1? Y ojo acá, en la pregunta 6 dice, ¿cuál es el propósito de la infografía? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de la infografía? Informar. Ya cada texto tiene un propósito. El del narrativo, ¿cierto? Es contar una historia, es entretener, es narrar, ¿verdad? Por ejemplo, un reportaje es también informar. El de, a ver, pensemos, una carta al director es dar a conocer una idea, ¿sí? Ese es argumentativo. Cada texto tiene su propio propósito. Sin embargo, cada persona que escribe un texto también a veces tiene propósitos que están como escondidos, ¿sí? Lo que es implícito, lo que no está en el texto y no lo puedo sacar de ahí la información, ¿sí? Entonces esa información se llama implícita. Y veamos, ¿para qué alguien escribiría acerca del empleo del futuro? Justamente para preparar a las personas para los cambios en el empleo y que éstas puedan tomar conciencia de ello
y adquirir las herramientas para adaptarse. Y si ustedes se fijaron también, cuando yo iba leyendo la infografía, yo les iba comentando cada uno de los iconos. ¿Y para qué ustedes creen que implícitamente yo les iba comentando eh, estas ideas que aparecían en la infografía? ¿Para qué? ¿Cuál será mi propósito? Justamente para que ustedes, como futuros profesionales, ¿verdad?, sean capaces también de adaptarse a los cambios que se van requiriendo en la sociedad, que los empleos van a ir cambiando y que ustedes puedan tomar conciencia de eso y ser más profesionales, adquirir más herramientas para yo poder adaptarme. Pregunta número 9. ¿Existirán empleos o labores que no serán alcanzados por los cambios descritos en la infografía? Y les vuelvo a repetir, esta infografía es del año 2016 y ahora, dado que estamos viviendo una pandemia, ¿cierto? Nos dimos cuenta que muchas personas pueden hacer trabajo en casa, sin embargo hay otros que son imprescindibles. ¿Como cuáles? Piensen entonces. Justamente, sí, existen empleos o labores que no serán alcanzados por los cambios descritos en la infografía. Todos aquellos empleos que requieren contacto humano real, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito de la salud, no podemos estar sin doctores, no podemos estar sin enfermeras, no podemos estar sin paramédicos, ¿sí? Y algunos oficios también, como por ejemplo la gente que retira la basura, es absolutamente necesaria, ¿sí? Eh, Bomberos, carabineros, ¿cierto? Eh, los necesitamos y no pueden hacer este trabajo online como lo estoy haciendo yo en este momento. Ya, avanzamos entonces en los momentos de la clase y vamos a escuchar un audio, ¿sí? Porque la infografía que vamos a ver ahora tiene otro tema, ¿sí? Y tiene que ver con el trabajo femenino. Ella es Soledad. Soledad tiene 40 años, es jefa de hogar y vive en un campamento en Valparaíso con sus 5 hijos. Hace un año, ella se quedó sin trabajo, convirtiéndose en parte del 56% de mujeres que está fuera del mercado laboral. Volvamos atrás unos años. Durante el periodo entre el 2010 y 2014, la creación de nuevos trabajos llegó a los 254.000 por año. Pero después de marzo de 2014, esta cifra ha disminuido en más de la mitad. Actualmente, el 6,3% de la población no tiene trabajo y las más perjudicadas son las mujeres. El desempleo femenino impacta directamente en los sectores más vulnerables de Chile, ya que el 15% de las familias que tienen una jefa de hogar se encuentran bajo la línea de la pobreza, como Soledad. Pero aunque Soledad encuentre trabajo, ganará un 30% menos que un hombre en el mismo cargo. Soledad es un ejemplo, pero es la realidad para miles de mujeres en nuestro país, para quienes las oportunidades han disminuido en estos últimos 2 años. Chicos, en el 2014 entonces el 57% del trabajo era para hombres y el 17% para mujeres. Las mujeres que ingresan al mercado laboral por año son 123.000. ¿Cómo hacemos para que la igualdad entre hombres y mujeres se transforme en una realidad y no sea solo una promesa? Chile puede más. Podemos y debemos recuperar la capacidad de crecer, de crear más y mejores empleos para las mujeres, aumentar las remuneraciones y reducir la brecha salarial, brindar más oportunidades de capacitación y compatibilizar el trabajo con la maternidad. Estos son los instrumentos más importantes para que Soledad y todos los chilenos tengamos mayores oportunidades y una mejor calidad de vida.
Ya chicos, ahí estaba el video entonces de Avanza Chile, que justamente nos hablaba de la empleabilidad femenina. Y tiene que ver entonces con la segunda infografía que vamos a trabajar y que el título es Situación de la mujer en empleos de alta responsabilidad. Está entonces en la página 63. ¿Ya? Recuerden la estrategia de lectura de las infografías. Vimos una circular, ¿cierto? Que dijimos que íbamos a seguir las agujas del reloj. Pero esta tiene otra lógica, ¿cierto? Tenemos información que está aquí sectorizada. Vamos a tener que leer la primera parte, la que está arriba, y luego donde está el mapa. Dijimos, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y nuestra lectura tenía que ser como un escáner sin obviar ningún dato. Vamos viendo. Como subtítulo dice participación de la mujer en altos cargos. Y está separada en dos partes. La información que está a la izquierda y la información que está a la derecha. La información que está a la izquierda está con color rojo, la derecha con color anaranjado. Está con color rojo porque se refiere al sector privado y la de color anaranjado es del sector público. Entonces, dice que el sector privado, las empresas tienen participación de la mujer en altos cargos un 1,7%. Y en el sector financiero, en el sector privado, la participación de la mujer en altos cargos es de un 3,7%. Ahora vamos al lado derecho. En el sector público, un 26,6% son autoridades electas. Quiere decir, autoridades que por votación tienen el cargo, como alcaldesas, por ejemplo, diputadas, senadoras. El 33% autoridades no electas, es decir, autoridades asignadas, como por ejemplo ministras. Y el 34,1% en servicios nacionales. También puede ser otros cargos, como por ejemplo directora del registro civil. ¿Ya? Avanzamos. La parte de abajo dice distribución geográfica de cargos en la educación superior. Es decir, cargos de las mujeres en universidades, ¿sí? O en institutos, qué sé yo. Y acá hay un mapa. Y en el mapa está dividido en zona norte, en zona centro y en zona sur. Nuevamente, les repito, leo de arriba, abajo y de izquierda a derecha. Ahora la zona norte dice que los hombres tienen el 80,5% de los cargos en la educación superior y las mujeres un 19,5%. En la zona centro, un 70,8% lo tienen cargos los hombres y un 29,2% tienen cargos las mujeres en la educación superior. Y en la zona sur, los hombres un 73,3% y las mujeres un 26,7%. ¿Qué información me falta que es muy importante por leer? Que dijimos que podíamos partir incluso por esa información para entender la infografía. Justamente, la fuente, de dónde se sacó esta información. Esto se dice información extraída del 2013, la situación de la mujer en empleos de alta responsabilidad, recuperado el 27 de abril de 2017. Sí, se publicó en el 2013, pero se extrajo la información, se bajó de internet en el 2017, de http://elmaule.cl. Entonces, .cl es una página de Chile. Y el Maule es probablemente, a lo mejor, un periódico, un diario que sea de esa zona. ¿Sí? Entonces, ojo chicos, siempre es importante dar las fuentes. En el video que ustedes pudieron escuchar y que después en la clase de YouTube van a ver, se van a fijar que ahí aparece fuente arriba en el video, INE, el Instituto Nacional de Estadística, aparece encuesta CACEN, aparece la encuesta NESI del 2014, ¿sí? Porque yo no puedo dar información que son hechos sin colocar de dónde
obtengo dicha información. Es muy importante. ¿Sí? Ya chicos, avanzamos. Después que entonces leímos, están las preguntas 10, 11, 12 y 13 que son referidas a la infografía número 2. La primera pregunta, la número 10, dice, ¿a qué se referirá la infografía con empleos de alta responsabilidad? Si no lo sabes, pregúntale a tu profesora. Y aquí estamos. Entonces, empleos de alta responsabilidad son puestos que se tienen un mayor poder o jerarquía, lo que supone generalmente entonces tener un grupo de personas trabajadores a cargo. Entonces, fíjense las palabras que dice alta responsabilidad. Son cargos importantes, ¿tá? Gerentas, qué sé yo. La pregunta 11 dice, antes de la infografía, ¿qué sabías sobre la situación laboral de las mujeres en Chile? Y esta pregunta se la voy a dejar para que ustedes puedan comentar con sus familias. ¿Sabían que las mujeres tienen menos cargos públicos y privados? ¿Sabían que en el sector privado hay menos empleabilidad para altos cargos para las mujeres? ¿Sí? Compártanlo entonces con su familia y comenten este tema, que es bastante interesante porque nos atañe a todos. Ahora, las preguntas 12, 13 y 14 van a quedar de tarea, ¿sí? Y se van a revisar en mi correo y se van a compartir al inicio de la próxima clase. Es decir, cuando empiece la próxima semana, el próximo lunes, la clase que vamos a trabajar, voy a partir leyendo, comentando y explicando estas preguntas que quedaron de tarea, ¿sí? En el fondo es como también para saber si ustedes están trabajando, si están entendiendo las ideas, ¿ya? Al igual como lo hice recién y que felicité a las personas que se han preocupado o se han destacado en la asignatura. Y los invito también, obviamente, a todos a que pongan de su parte y trabajen. Ya, entonces, voy a explicar las preguntas. La pregunta 11 dice, no, perdón, 12. ¿Por qué crees que la participación de las mujeres en altos cargos es de mayor en el sector público que en el privado? ¿Por qué será? Entonces, en vez de discutir estas preguntas, como antes lo hacíamos en la sala con los compañeros, etcétera, ahora lo vamos a hacer en nuestras casas, tal vez con mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi abuela, mis tíos, ¿ya? ¿Por qué entonces hay mayor trabajo para las mujeres en el sector público que en el privado? Ahora, también pueden buscar información en internet, ¿ya? Si les cuesta un poquito. En el fondo es tirar una idea, es dar una hipótesis de, de por qué yo creo que podría pasar eso, ¿sí? Entonces, en la pregunta número 13, fíjense, dice qué propósito explícito e implícito puedes reconocer en la infografía. Y les vuelvo a repetir que los textos tienen propósitos que son explícitos. ¿Cierto? Que lo vimos que es un verbo. En este caso, en la infografía, el verbo es el propósito, el verbo que va en el propósito es informar, ¿verdad? Eso es lo explícito. Pero también los textos tienen propósitos que son implícitos. ¿Para qué creen ustedes que se hizo esta infografía? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieren que pensemos? ¿Por qué quieren que hablemos acerca de la empleabilidad de la mujer? Y la número 14, a partir de la infografía, ¿qué conclusiones podría sacar sobre la igualdad de género en la sociedad chilena? Entonces, tienen que redactar aquí unas 3 o 4 líneas a partir de lo que está en la infografía, ¿sí? Pero ustedes también le pueden colocar información adicional, que puede ser este audio que acaban de escuchar y que después lo van a ver en la clase en YouTube un ratito más. Entonces, ¿qué pasa con la igualdad de género en nuestro país? ¿Qué pasa con los sueldos? ¿Qué pasa con el trato? Todo eso lo pueden trabajar en 3, 4 líneas, ¿ya? Entonces,
También pueden pensar y considerar ahí una pequeña reflexión. ¿Qué podemos hacer nosotros para revertir o cambiar esta situación desde, a lo mejor, de lo más mínimo, desde lo particular, después a lo general? ¿Ya? Entonces, estas preguntas 12, 13 y 14 quedan de tarea para la próxima eh, entrega, de la próxima clase que vamos a tener el día lunes, ¿sí? Pero yo necesito que la envíen hasta el día miércoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tomar a lo mejor algunas fotografías que ustedes me manden de sus cuadernos y ojalá sea con una letra legible para que yo la pueda proyectar en la próxima clase. eh, y traten también de revisar la ortografía, ya antes de mandar. Esas dos cositas les voy a pedir, que sea una letra que se pueda leer con la foto, ojalá sin flash para que se pueda ver todo, y una letra legible. También recordarles, chicos, que esta clase tiene que quedar ahí registrada en el cuaderno. Entonces tienen que colocar la fecha de hoy, tienen que colocar el título de la clase, le pueden colocar ahí infografías, ¿verdad? O el título de la infografía y también anotar clase número 2, ¿sí? Todo eso que es relevante con las preguntas y las respuestas. Las que ya hicimos, las que yo les di las respuestas, más las que ustedes tienen que hacer ahora, ¿sí? Ya, entonces después que ustedes terminen de ver esta clase del día lunes de lenguaje, vayan y pasen, ¿verdad?, al limpio sus respuestas. Y después corroboren si lo que ustedes escribieron está correcto. Eso, chicos. Recordarles entonces que me pueden mandar a mi correo electrónico. También, si no tienen este medio, a lo mejor puede ser un WhatsApp al profesor jefe con las fotos y después me lo reenvían. Recordarles entonces mi correo, que era greyes@cmch.maristas.cl. Invitarlos a leer Palomita Blanca o La Tregua. También decirles que están en PDF, que se hizo un Classroom también para que ustedes tengan el libro de lenguaje en PDF. Estas dos lecturas complementarias también están ahí. Están los videos de las clases, están las guías que se mandaron anteriormente, está la retroalimentación, que quiere decir las respuestas de esas guías, por si ustedes quieren ver. También está el video de la explicación de cómo se hace la guía de Palomita Blanca o La Tregua y decirles que son lecturas bastante interesantes, que hablan del amor en otros tiempos, que hablan del amor de la diferencia de clases y hablan del amor de las diferencias etarias, ¿ya? El amor en edades distintas. Eso, chicos, nuevamente agradecerles la sintonía, agradecerles la atención, agradecer cada correo que me llega y felicitar a los que están trabajando, invitar a los que todavía ahí les cuesta un poquito más a hacer preguntas y estamos con toda la disposición del mundo a ayudarlos. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo prontamente. Que Dios así lo quiera.